Vamos a dar continuidad a nuestras clases. ¿Se recuerdan ustedes que en la última clase, de qué estuvimos hablando en la última clase? ¿De qué hablamos la última clase? Hablamos de gastritis. ¿Se recuerdan ustedes? Inflamación de la mucosa. Gastritis aguda, gastritis crónica. ¿Se recuerdan cuando hablamos todo de eso, verdad? Gastritis aguda, crónica. La crónica se dividía en cuántos tipos se dividía la crónica. Se dividía en dos tipos. ¿Se recuerdan ustedes? Gastritis autoinmune tipo A, uno. El otro era la gastritis no inmune o tipo B. ¿Quién predominaba la gastritis tipo B? Crónica. La crónica se dividía en dos tipos. El inmune tipo A y el no inmune tipo B. De esos dos, el más frecuente era el no inmune, que era predominio por quién. ¿Cuál era el agente causante del tipo B específicamente? El Helicobacter pylori. Hablamos del Helicobacter pylori, el tipo B. Y esa complicación de la gastritis crónica, ¿a qué nos llevaba? ¿Qué le podía llevar al paciente? ¿Hasta dónde podía llegar la complicación de la gastritis crónica? ¿Cuál era la primera complicación? Pero ¿cómo se llamaba, doctor? Está bien lo que me está diciendo, pero ¿cómo se llamaba la primera complicación de la gastritis crónica? La gastritis se complicaba y daba un paso más a qué. Nosotros hablamos de eso, se olvidaron. A la úlcera, ¿se recuerdan? La gastritis pasa a la úlcera. Y la úlcera es que se clasificaba nuevamente en hemorrágico, no hemorrágico, plano, excavado, ¿sí? Úlcera gástrica, úlceras pépticas. Y esa complicación de la úlcera, ¿a qué nos va a llevar? Esa úlcera, primero el paciente tiene gastritis aguda, luego se convierte a crónica. Esa complicación de la gastritis aguda crónica pasa a otra complicación que es la úlcera. Y la úlcera nuevamente se complica y lleva a que a tumores, ¿sí? A neoplasias. Lleva a neoplasias. Se recuerdan que la neoplasia nuevamente, primeramente se diferencia en metaplasias bien diferenciado y poco diferenciado. Y en los tumores verá que es no maligno y maligno. Y en el estómago o la gástrica, los tumores, ¿cuál es la más relevante? ¿La maligna o no maligna? ¿Cuál es la más frecuente?
un repaso nada más, doctores. La no maligna, la benigna, vamos a decirle, ¿verdad? Y la maligna se diferencia en dos tipos, se recuerda, en adenomas y carcinomas. Adenomas y carcinomas. El adenoma era más frecuente ¿en qué raza? Todo lo que yo le estoy diciendo son preguntas de examen. Son preguntas de examen. Por eso sería bueno que anoten. Se queda luego grabado, ¿verdad? Y después revean. Todo lo que yo digo son preguntas de examen. La adenoma era más frecuente en blanco. Los carcinomas eran más de raza negra. ¿Sí? Excelente, doctor. Excelente. Bueno, entonces hoy le vamos a dar continuidad. Estoy todavía un poco afónico, un poco adolorido de la garganta. Por eso le pido disculpas, no puedo hablar fuerte, por eso le pregunto si me escuchan bien. ¿Me están escuchando bien? Eso es lo importante, que es excelente. Te cuento que tengo todavía la garganta inflamada. Bueno, entonces hoy le vamos a dar continuidad a lo que es la complicación, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de los tumores neoplásicos, ¿verdad? Del gástrico. Vamos a hablar de los tumores gástricos. ¿Está bien? Vamos a hablar de los benignos y también vamos a estar hablando de los malignos. Pero antes de continuar, ¿sí? Quería repasar con ustedes las porciones de la división anatómica, bien dicho, del estómago. Yo sé que ustedes ya conocen todo, pero repasar es refrescar la memoria. Entonces, damos inicio a los tumores gástricos, pero antes, como le dije, quisiera un poquitito repasar con ustedes las porciones, la división anatómica del estómago, como tienen acá de mi señalador. Acá la primera porción, el esófago, la caria, que es el punto de unión del esófago con el gastro, caria, tenemos el fundus, tenemos el cuerpo, ¿sí? Entre el fundus y el cuerpo tenemos las células parietales y las células, perdón, tenemos las células parietales y las células principales, ¿sí? Las células parietales sabemos que secretan el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, y las células principales el pexinógeno. Eso es nada más un repaso para usted. Un poco, entonces tenemos, vuelvo a repetir, esófago, cardia, fundus, cuerpo, ¿sí? Y un poco más abajo tenemos el antro, ¿sí? El píloro, está también el antro pilórico, o antro pilórico, píloro y el duodeno. Y en esta región, entre el antro y el píloro, tenemos las glándulas mucosas. Entonces, es de la división del estómago. Cuando estemos hablando, para que ustedes más o menos se recuerden en qué lugar del estómago estamos hablando. Acá nuevamente la misma cosa, el esófago, ¿sí? Cardia, ¿sí? Acá un poco más sabemos que el estómago está formado por 4 paredes, ¿sí? ¿Cuál era la pared del estómago de adentro hacia afuera? ¿Quién se recuerda? Tenemos la muscular, la submucosa, ¿sí? Perdón, tenemos la mucosa, la submucosa, ¿sí? Y tenemos el muscular, que tiene una característica principal, que tiene dos posición. La muscular, primeramente, la más interna es circular y la más externa es longitudinal, como ven acá. Y por último tenemos la adventicia. Entonces acá para que vean un poquitito de esa división. Entonces tenemos el fundus, ¿sí? El cuerpo, el antro, ¿sí? El píloro y el duodeno. Curvatura menor y curvatura mayor del estómago. ¿Se entendió un poquitito entonces la división anatómica del estómago? Esto ustedes ya saben todo, ya están en conocimiento de ustedes. Es simplemente un repaso para refrescar la memoria de ustedes. Bueno,
Continuamos entonces un poquitito. Vamos a hablar de los tumores gástricos, como le dije. Primeramente, vamos a hablar un poquitito de los tumores benignos, ¿sí? De los tumores benignos. Es imprescindible el examen histológico de los pólipos, ¿sí? Los pólipos generalmente son las presentaciones de los tumores benignos, ¿sí? ¿Saben ustedes lo que es pólipo, verdad? Que parece tipo dedito, parece dedos. Esos son los pólipos que se encuentran en la mucosa, ¿sí? Tipo dedos así, deditos que se encuentran en la mucosa. Bueno, entonces siempre se debe hacer el estudio, ¿sí? Se debe hacer el estudio de eso. Y entonces vamos a hablar un poquitito de que el benigno no neoplásico es el 90% de la representación de la afectación de tumores en el estómago. Y dentro del no neoplásico tenemos los pólipos hiperplásicos, que son los más frecuentes. La hiperplasia ya saben que es el aumento del número celular. Entonces, dentro de los no neoplásicos, que es el 90%, tenemos los pólipos hiperplásicos, que son los más frecuentes. Estos pólipos hiperplásicos van asociados a la gastritis crónica, a pequeños y sesiles, más pequeños y sesiles de la gastritis crónica. Se encuentra más frecuentemente en el antro pilórico, en el antro, ¿sí? Entre el 20 al 25% son múltiples. Por sí sola no tiene potencial maligno, pero se encuentra en el 20% del estómago resecado por carcinoma. Es decir, cuando hay neoplasia, también se encuentran los pólipos hiperplásicos. No tiene potencial de malignidad. Después tenemos los pólipos amartomatosos, ¿sí? Los pólipos amartomatosos, tenemos los síndromes de Peutz-Jeghers, ¿sí? Que es solo o con el síndrome de Peutz-Jeghers. El síndrome de Peutz-Jeghers, ¿sí? De Peutz-Jeghers es la palabra correcta. El síndrome de Peutz-Jeghers es una afectación genética, ¿sí? Que ha provocado, que se provoca, vamos a decirle, el desarrollo de tumores no cancerosos en el aparato digestivo. Son benignos, ¿verdad? Y los tumores llamados pólipos amartomatosos usualmente se desarrollan en el intestino delgado y también pueden desarrollarse, como vemos acá, en el estómago o en el intestino grueso. Entonces son pólipos amartomatosos. Entonces el síndrome de Peutz-Jeghers. Y el otro pólipo amartomatoso también es conocido como pólipo juvenil o síndrome de pólipo juvenil, que solo o con el se presenta solo o también por el síndrome de pólipo juvenil, ¿sí? ¿Qué es el pólipo juvenil? Son trastornos hereditarios poco frecuentes que se presentan muchos bultos bultos anormales, que como le dijimos se llama pólipos juveniles y se encuentra generalmente en el tubo gastrointestinal, por lo general antes de los 20 años, por eso se le conoce como pólipo juvenil. Vuelvo a explicarle que dentro de la no neoplásica tenemos los pólipos hiperplásicos, lo que es el más frecuente que ya estuvimos hablando. Tenemos el pólipo amartomatoso, que dijimos que puede ser el Peutz-Jeghers, ¿sí? O pólipo juvenil. Y ya le estuve explicando que son pólipos, pero no neoplásicos, que se presentan juvenil. Su nombre ya lo dice, que son bultos tipo pólipo que se presentan antes de los 20 años. Y de ambos estamos hablando que son hereditarios, una forma de decir, ¿sí? Son afectaciones genéticas, ¿sí? Son afectaciones genéticas, el Peutz-Jeghers y el trastorno, el pólipo juvenil son trastornos hereditarios, Luego tenemos los pólipos de glándula fúngica, que es la mucosa oxíntica,
¿sí? Generalmente en el cuerpo fúngico. ¿Mm? Después tenemos los pólipos inflamatorios fibroides, que son pseudopólipos que aparentan ser pólipos más frecuentes en el estómago distal, ¿sí? En la región antro o píloro. Pueden ocasionar obstrucción aguda de la desembocadura gástrica. Entonces, estos son los más comunes cuando hablamos de los tumores benignos. Y luego tenemos los neoplásicos, que representa el 5 al 10%. Y dentro de los neoplásicos hablamos de los adenomas, ¿sí? Que generalmente son asociados con gastritis crónica, con metaplasia, sesiles, sin tallos o pedúnculos, ¿sí? Sin tallo o pedunculado. Cuando hablamos de pedunculado, estamos hablando con tallo. Vuelvo a repetir. Entonces, el adenoma puede ser sesiles sin tallo, que significa que es así, o puede ser pedúnculo, ¿sí? Que tiene así más o menos. Tiene un tallo más o menos. Y este es el adenoma y este es el pedúnculo. Y el otro puede ser sin pedúnculo. Bueno, contiene epitelio displásico proliferativo, es más frecuente en el antro, ¿sí? En mayores de 70 años de edad. La diferencia es más frecuente en el hombre 2:1, ¿sí? Mide aproximadamente de 3 a 4 centímetros de diámetro. Por lo general son únicas. El 30% del riesgo del carcinoma yaciente tiene un potencial de malignidad. Entonces, este adenoma se puede transformar fácilmente a un tumor maligno, ¿sí? A un tumor maligno, por eso pone neoplásico. Vuelvo a repetir, para así bien resumido para que se pueda entender. Los tumores benignos son no neoplásicos y neoplásicos. Dentro de la neoplásica, que significa que no se transforma en tumores malignos, son los pólipos hiperplásicos los más frecuentes. Tenemos los pólipos amartomatosos, que se divide en dos tipos. Tenemos los pólipos de glándula fúngica y los pólipos inflamatorios fibrinoides. De los tumores benignos tenemos los neoplásicos, que significa el que se transforma en tumores neoplásicos, el que se puede transformar en tumores neoplásicos, que se llama adenomas. ¿Se entendió un poquitito ahí? Estamos hablando de benigno. Y de benigno nuevamente se clasifican no neoplásico y neoplásico. Y el no neoplásico representa el 90% de los tumores benignos. ¿Se entendió un poquitito ahí o paso? Bueno, me alegro. Y acá una imagen histológica de un pólipo hiperplásico. Mira, el pólipo es como si fuera como vuelvo a repetir, como si fuera un dedo. ¿Sí? Es como si fuera un dedo. Y acá tenemos el epitelio foveolar. Miren, epitelio foveolar. ¿Sí? Tejido glandular con dilatación quísticas. Acá se observa, miren acá. Y habitualmente se encuentra en la porción del antro. No se olviden del dibujo del estómago, ¿sí? No se olviden así el dibujo del estómago y habitualmente, ¿qué? Ese feo ya es mi estómago. Habitualmente se encuentra en el antro. Acá tenemos nuestro píloro y acá el antro. Y este ya es el duodeno. Entonces, el pólipo hiperplásico es más frecuente en el antro. Acá tenemos un adenoma. Adenoma, ¿qué clasificación tenía el adenoma? ¿Qué clasificación tenía? ¿Se recuerdan? ¿Era neoplásico o no neoplásico?
neoplásico, representaba más o menos el 5 al 10%. ¿Sí? Y acá miren, dijimos que el adenoma podía otra clasificarse en dos tipos. ¿Qué tipo se clasificaba? ¿Qué tipo? ¿Mm? ¿Qué tipo se clasificaba? El adenoma se clasificaba con tallo y sin tallo. ¿Se recuerdan? Que alguno podía ser con pedúnculo y sin pedúnculo. ¿Y cuál era el más riesgoso, el más invasivo? El con pedúnculo. ¿Sí? Y acá, como ven, le está señalando, generalmente es único, dice, pero acá se observan dos. Esto podría ser un pólipo, pero muy grande ya para que sea. Bueno, entonces el adenoma con epitelio displásico, por lo tanto, tiene potencial a que sea maligno, más frecuente en el colon, en el estómago, es más frecuente también nuevamente en la porción antro, ¿sí? En la porción del antro. O sea, acá le tenemos al adenoma. Bueno, tumores malignos. Dentro de los tumores malignos, podemos citar al carcinoma gástrico, que es el 90 al 95% de los tumores malignos en el estómago. Luego tenemos los linfomas, un 4%. ¿Sí? En el libro pueden encontrar de 80 a 85%. Y luego tenemos los carcinoides, que es el 3%, y los tumores mesenquimales el 2%. Dentro de los tumores mesenquimales malignos, podemos citarle a los tumores del estroma gastrointestinal, leiomiosarcoma y schwannoma. ¿Sí? Schwannoma. Entonces, los tumores malignos tenemos, vuelvo a repetir, al carcinoma gástrico, que es lo más frecuente, al linfoma, ¿sí? El 4%, al carcinoide el 3%, y los tumores mesenquimales, vuelvo a 2%. Dentro de los tumores mesenquimales, lo más frecuente nuevamente son los tumores de estroma gastrointestinal, los leiomiosarcoma y los schwannoma. Bueno, carcinoma gástrico. Vamos a empezar a hablar ahí de lo más frecuente, que es el carcinoma gástrico. Dijimos que representa hasta el 90 al 95%. ¿Sí? Cuando hablamos del carcinoma gástrico, en lo general, es una de las neoplasias más comunes a nivel mundial, una neoplasia maligna, como estábamos diciendo, principal o mayor causa de muerte de carcinomas o de cáncer maligno en el mundo. Generalmente son frecuentes o más frecuentes, vamos a decirle, en la zona oriental, que es Japón, también es frecuente en Chile, Colombia, Costa Rica, China, entre otros, ¿verdad? En Paraguay es poco frecuente, ¿sí? Es poco frecuente. Y generalmente, como dice, es más frecuente en los grupos socioeconómicos bajos. Relación de hombre a mujer es de 2 a 1, más frecuente en el hombre. Y la mayoría son de origen epitelial, carcinomas, ¿sí? Con derivación glandular, que es un adenocarcinoma el 95% de los casos. Mayoritariamente son asintomáticos. Cuando se manifiesta ya es un poco tardío, cuando presentan síntomas, cuando presentan disfagia, dolor abdominal, náusea, vómito, ya un poco tardío el diagnóstico. Y el pronóstico es pobre en los casos avanzados. El 20% sobrevive 5 años máximo, después ya ovitan, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué es más frecuente en Japón? ¿Por qué es más frecuente en Japón? ¿Quién me responde? ¿Por qué es más frecuente en Japón? Por la alimentación, ¿sí? Por la alimentación.
por la alimentación, así mismo. Por la alimentación. En el Brasil, ¿qué tal estamos? La estadística del carcinoma gástrico. También y generalmente es por la alimentación. Excelente, doctor Welle. Viste que ellos comen, así mismo comen mucho lo que son comidas crudas y poco higienizado, los microorganismos, están en esos, vamos a decirle, en los peces, en los chanchos, en los perros, que son los chinos también, pero en Japón lo que hay más, por la pimienta, que irrita mucho la mucosa gástrica y produce gastritis y se van complicando, pero es más bien por la alimentación. Excelente. Bueno, continuamos entonces. Hablando un poquitito de la clasificación, ¿sí? Hay una clasificación del carcinoma gástrico, que es la clasificación de Lauren, que se hizo en el año 1965, ¿sí? Y la clasificación es tipo intestinal o tipo difuso. El 1, según Lauren, el tipo 1, vamos a decirle, es intestinal, que se forman glándulas y masas tumorales, ¿sí? Predomina en el área de alto riesgo, se origina a partir de lesiones precursoras. ¿Cuáles son las lesiones precursoras? La gastritis, ¿sí? Se detecta a una edad media de 55 años. Relación hombre-mujer es de 2 a 1. Y el otro es el tipo difuso, ¿sí? Que es como el tipo difuso, su nombre ya lo dice todo según Lauren, ¿verdad? Crecimiento infiltrativo difuso y células pobremente diferenciadas y no cohesivas, ¿sí? Hay una incidencia constante sin lesiones precursoras identificables, es decir, que esto se puede formar directamente ya sin tener un antecedente gástrico. Se afecta a pacientes ligeramente más jóvenes, con una edad media de 48 años, y no hay diferencia entre hombre y mujer, ¿sí? Anteriormente predominaba el tipo intestinal, pero a la actualidad la incidencia es igual. ¿Qué quiere decir eso? Que hay tanto el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es la intestinal y el tipo 2 es difuso. Hoy en día no hay tanta diferencia entre los dos. Y acá vamos a ver un poquitito una imagen histológico. Miren el tipo intestinal. ¿Mm? ¿Por qué lo dicen intestinal? Porque el epitelio es más o menos parecido al intestino. Miren acá, entonces por eso lo llaman intestinal. Acá se ve bastante bien. El objetivo está aumentado la resolución y se ve bastante bien. Bueno. Y acá también, miren acá muestra bastante bien adenocarcinoma tipo intestinal. Tipo intestinal. Miren acá. Se observa bastante bien. A otra imagen, la misma cosa adenoma. Miren. ¿Y qué predominio tienen? ¿Qué usted ya vende? ¿Qué le llama la atención en esta imagen? ¿Qué le llama la atención? En ambos imágenes, ¿qué le llama qué le llama la atención? ¿Qué tipo de célula? A ella le respondí todo. ¿Qué tipo de célula le llama la atención? ¿Mm? ¿Cómo se llamaba esta célula? ¿Cómo se llamaban estas células? ¿Quién me responde? Ya tiene 42 puntos ya para la final. Doctor Anderson, doctora Araceli, doctor Bruno, Caroline, Claudio, Elenice, Lisandro, Elton, Gilberto, Gustavo, Isabela, Israel, Isbanil, Javier, Johnny Frank. Célula, no, 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 no. Tiene su nombre específico. La Ison,
Lidia, Jonathan sabe mucho. ¿Cómo se llama esta célula, Jonathan? Luis Carlos, Mauricio, Dra Milena, Wesley, Vivian. Células de anillo de sello. O célula anillo de carimbo, que dicen. Estas células parecen un anillo que antes se usaba en la época medieval, y entonces los reyes sellaban su sobre con el anillo, que tenía un diseño específico y era bastante grande. Eran bastante grandes y sellaban con eso. Entonces se le llama célula. Esto se le llaman, bien, se ve bastante bien célula de anillo de sello. Célula de anillo de carimbo, le pueden decir ustedes en portugués. ¿Sí? Esto que le estaba señalando. Y estos son células muy propicios en los carcinomas, ¿sí? En los carcinomas. Con esto ya prácticamente, cuando uno ve histológicamente esto, ya hace el diagnóstico que es carcinoma. Bueno, acá nuevamente, como le estaba diciendo, anillo de sello, ¿sí? Como le dije, célula en anillo de sello, acá se observa bastante bien. Si la célula en anillo de sello representa más del 50% del tumor, este se clasifica como carcinoma de célula en anillo de sello según la Organización Mundial de Salud. Según la Organización Mundial de Salud. Entonces, como ven acá, son células en anillo de sello, ¿verdad? Como le estaba diciendo, y representa más del 50% del tumor, y este se clasifica como carcinoma de célula en anillo de sello. Según la Organización Mundial, si hay un predominio de más del 50%, ya se puede decir carcinoma de células en anillo de sello. Y como ustedes ven bien, aneo y carimbo. Puede ser así en portugués, aneo y carimbo, células de aneo y carimbo. ¿Está bien o está mal? Sí. Bueno. Entonces, como ven acá, vuelvo nuevamente un cuadro atrás. ¿Qué tipo era? ¿Qué tipo de carcinoma era? Dijimos, carcinoma intestinal o difuso. Para ir pasando rapidito. Intestinal, excelente. Hagan una memoria fotográfica ya, ¿sí? Hagan una memoria fotográfica. Y este es anillo de sello. Bueno, acá nuevamente. Y acá la otra clasificación del carcinoma, si dijimos que es, según Lauren, ¿sí? Adenoma tipo difuso, como lo es infiltrativo. Miren acá, totalmente diferente al adenocarcinoma intestinal. Miren acá, difuso. Se nota la diferencia, ¿verdad? ¿Ven ustedes la diferencia? Luego, bueno, y luego tenemos un poquitito, este es según Lauren, la clasificación de Lauren. ¿Se recuerdan ustedes que estuvimos hablando? Vuelvo atrás para que se recuerden. Según la clasificación de Lauren, entonces intestinal y difuso. Esta es la clasificación tipo A. Después tenemos la otra clasificación, ¿sí? Que según es la Organización Mundial de la Salud. Según la Organización Mundial de la Salud, lo clasifican los tumores según su aspecto histológico. ¿Sí? La Organización Mundial de Salud lo clasifica según el aspecto histológico. Primeramente tenemos los tumores epiteliales, tumores no epiteliales y los tumores en linfomas malignos, ¿sí? Y los tumores epiteliales, ¿sí? Tenemos la neoplasia intraepitelial, adenoma, adenocarcinoma, ¿sí? Entonces ahí tenemos adenocarcinoma papilar, adenocarcinoma tubular, de acuerdo a su presentación,
adenocarcinoma musígeno, carcinoma de célula en anillo de sello, como ya vimos uno, ¿sí? Carcinoma indiferenciado, carcinoma adenoescamoso, carcinoma de células pequeñas o tumor carcinoide. Dentro de los tumores no epiteliales, según la clasificación de la Organización Mundial de Salud, tenemos el leiomioma, el schwannoma, tumores de células glandulares, leiomiosarcoma, tumores estromales gastrointestinales, conocidos como GIS, con grado de benigno hasta maligno, sarcoma de Kaposi, entre otros. Y linfoma maligno, la clasificación de Lauren lo divide otra vez en los adenocarcinomas en tipo intestinal y otro en difuso. Entonces, esto es la clasificación según la Organización Mundial. Y luego tenemos la patogenia, ¿sí? La patogenia de los tumores. Y dentro de la patogenia, ¿cuál es la causa principal? Patogenia significa de cómo empezó, cuál va a ser el origen, el génesis. ¿Cuál es la causa más frecuente de la complicación gastrointestinal? Nosotros dijimos que la primera afectación era la gastritis y que la gastritis nosotros teníamos la aguda y la crónica. La aguda dijimos que se cura que se cura rápidamente, o sea, que ¿cómo se dice? Retrocede. Y la crónica ya no. ¿Y cuál era la causa más frecuente de la crónica? La gastritis crónica. Sí, úlcera, pero ¿cuál es el factor etiológico de la gastritis crónica? La úlcera es la complicación, ¿sí? De la gastritis crónica. Helicobacter pylori, ¿sí? Helicobacter pylori. No se olviden de eso. Helicobacter pylori. Y como dice la patogenia, los factores medioambientales, primeramente por la infección por Helicobacter pylori, como ya estuvimos hablando nosotros, ¿verdad? Presentan la mayoría de los casos de los carcinomas de tipo intestinal. ¿Se recuerdan ustedes? Nosotros estuvimos luego hablando de eso en la última clase. Y luego está la dieta, ¿sí? Dentro de la dieta está el nitrito derivado de los nitratos, puede decir agua, alimento conservado, ¿sí? Esas son las causas. Y después los alimentos ahumados o en salazón, se le dice que se deja conservado en sal, ¿sí? Vegetales encurtidos, ¿sí? Pimentón, picantes, como estábamos diciendo recién, que los japoneses consumen mucho picante, ¿sí? Mucho condimento y sobre todo comidas crudas, ¿sí? Y el otro también que puede ser por la dieta pobre en frutas y verduras frescas. Bueno, y luego están los niveles socioeconómicos bajos y los consumos de cigarrillo, que también en los tabaquistas son propensos, ya dijimos, también son muy propensos a tener el carcinoma de estómago. El otro es los factores del huésped, como ya estábamos diciendo, la gastritis crónica por la hipocloridridad, disminución del ácido clorhídrico, ¿sí? Que va a favorecer a la colonización por el Helicobacter pylori. La metaplasia intestinal es una lesión precursora, es decir, que una gastritis aguda, a una gastritis crónica, una lesión repetitiva, va a ocurrir la displasia. Después de la displasia va a pasar a la metaplasia, ¿sí? Y esa metaplasia nuevamente ya puede propulsarse a una neoplasia maligna, ¿sí? Otro que puede ser una gastrectomía parcial, ¿sí? ¿Saben lo que es la gastrectomía parcial, verdad? ¿Quién me dice que es con su palabra? ¿Qué es la gastrectomía parcial? Hoy en día es muy común ya eso, reducción del
Toma, excelente, doctor. Es que hoy en día la gente hace mucho eso, ¿sí? La gastrectomía parcial. Y entonces, ¿qué ocurre? Favorece el reflujo de líquido intersticial biliar y alcalino, y eso va lesionando la mucosa y así sucesivamente va produciendo lesión y puede llegar a un carcinoma. Después, los adenomas gástricos, como ya estuvimos hablando, ¿sí? El 40% contienen cáncer en el momento del diagnóstico, el 30% presenta cáncer adyacente en el momento del diagnóstico. Todos sabemos que la neoplasia o el cáncer, la neoplasia maligna o el cáncer, son generalmente asintomáticos y cuando presentan sus síntomas ya un poco tardío, ¿sí? Y el otro es el esófago de Barrett que estuvimos hablando ya en la primera clase, ¿verdad? Que son riesgos aumentados de tumores de la unión gastroesofágica, la porción del cardia. Y luego tenemos los factores genéticos, ¿verdad? Que son ligeros aumentos de riesgo del individuo al grupo sanguíneo A, por decir, el que tiene grupo sanguíneo A son bastante, son propensos, no digo que con eso van a tener, simplemente son propensos a tener un cáncer de estómago. Acá le de los presentes, ¿quién es el grupo sanguíneo A? ¿O no saben su grupo sanguíneo? Nadie del grupo sanguíneo A acá. Está el doctor Domingo. Doctor Domingo. Otro, nadie te va a salvar la vida acá, doctor Domingo. Nadie del grupo A. Ahí está la doctora Milena, te va a salvar. Otro. Bueno. Y otro que es la historia, el antecedente familiar, ¿sí? De cáncer gástrico, ¿sí? El síndrome de cáncer de colon hereditario no polipósico. El otro también el síndrome de carcinoma gástrico familiar, que son en la mutación de la escaderina, ¿sí? Entonces, estas son las patogenias que pueden producir o que pueden tender a que un paciente va a tener carcinoma gástrico. Bueno, y la patogenia va continuando en premaligno y maligno, ¿sí? Y cuando hablamos de lesiones premalignas, vamos a hablar de la displasia, ¿sí? Que se recuerdan cuando estuvimos hablando de la displasia de bajo y alto grado de diferenciación. Y luego tenemos los pólipos neoplásicos, ¿sí? Dentro de los pólipos neoplásicos podemos citar en algunos casos los pólipos gástricos adenomatosos, los pólipos familiar juvenil y los no neoplásicos que son los pólipos hiperplásicos. Entonces, estos son lesiones premalignas. Con eso no digo que es maligna netamente, sino premaligna, que puede dar un paso más y pasa a la malignidad. Por eso se lo llama premaligna. Bueno. Y acá nada más un bien resumido con todo lo que estuvimos hablando, era la patogenia que como ya dijimos, tenemos las causas, ¿sí? La dieta, ¿sí? ¿Qué clase de dieta? Especialmente la dieta que viene en enlatados, ¿sí? Esos son bastante por el nitrito que contiene, por la conservación, ¿sí? Entonces, son propensos que el paciente que consume mucho productos enlatados puede tener carcinoma de estómago. Y eso fue comprobado en los Estados Unidos cuando se le hizo un estudio a los militares, ¿sí? A los militares, porque los militares eran que consumían mucho alimentos enlatados. Después se fue inventando otros tipos de alimentos que también puede producir
gastritis y luego la complicación y puede llegar a un carcinoma de estómago o a un carcinoma maligno. ¿Cuál es uno de los alimentos más rápidos de consumir y que la gente le gusta? Especialmente a los niños les gusta mucho comer. El que se hierve ya está todo. También comida de los japoneses, ¿verdad? Los japoneses fueron que trajeron eso para Sudamérica. Nosotros hoy en día, como es factible y rápido de cocinar, especialmente para los estudiantes, ¿sí? El fideo instantáneo, miosho, como le dicen, ¿verdad? Y hoy en día ya existen varios tipos. Hoy en día ya están las comidas congeladas y eso todo tienen productos como decir, que pueden ser cancerinos. Bueno, otra causa ya dijimos que el Helicobacter pylori, la predisposición genética y los factores ambientales. ¿Qué ocurre? Esto van a lesionar a la mucosa normal, va a producir una gastritis primeramente aguda, ¿sí? Y luego pasa a una gastritis crónica superficial y luego ahí ya entran los factores genéticos, ¿verdad? Lo que son propensos, que tienen gastritis crónica superficial, gastritis crónica atrófica, ocurre una metaplasia intestinal y luego ya pasa un cáncer gástrico y ese cáncer gástrico ya va dando metástasis. Entonces, esto es el seguimiento de la fisiopatología de un cáncer gástrico, de cómo empieza desde el origen, desde la patogenia hasta la metástasis. Entonces, tenemos la patogenia, la etiología, los factores etiológicos, ¿sí? Que lesionan la mucosa normal, gastritis aguda, una gastritis crónica superficial, luego a una atrófica, ¿sí? Después una metaplasia intestinal. Antes de la metaplasia, ¿qué ocurre? ¿Qué hay, tienen que haber acá antes de la metaplasia? ¿Qué hay antes de la metaplasia? Hay una displasia, ¿sí? ¿Se recuerdan? La displasia, el crecimiento anormal. Y luego ocurre la metaplasia, que es el cambio del epitelio, y eso lleva a un cáncer gástrico y luego a una metástasis, que es la diseminación ya del cáncer primario. Bueno, según su morfología, ¿dónde es más propenso el carcinoma? ¿Sí? Según la localización, ¿sí? Una localización predilecta es la curvatura menor en la región antropilórica. ¿Se recuerdan ustedes? Nuestro estómago. Vuelvo atrás rapidito. Quiere más volver atrás, mi hijo. Acá. Entonces, su posición predilecta es en esta zona, en esta zona, acá, en la curva menor del antro. Esa es la predilecta. Bueno, continuamos entonces. Nada más volví atrás para que se ubiquen anatómicamente. Y luego, dijimos antropilórica, la región anatómica del píloro y el antro entre del 50 al 60% de los casos. Luego viene cardia allá arriba, más o menos en el punto de unión del esófago con el estómago, y lo restante en el cuerpo y fondo. Esa es la región anatómica. Y entre la curvatura, ya dijimos que la curvatura menor es la más frecuente que la curvatura mayor, el 12%, pero más probable es que sea maligna. Cuando hay en curvatura mayor es poco, pero cuando es en la curvatura mayor es más que sea maligno. Se clasifican de acuerdo, ya dijimos, a la mayor importancia clínica de la profundidad de la invasión, ¿sí? Puede ser profundidad de la invasión, patrón de crecimiento macroscópico o subtipo histológico. Entonces se puede clasificar según la profundidad de la invasión, patrón de crecimiento macroscópico y subtipo histológico. Bueno. ¿Hasta ahí estamos yendo bien o falta algo?
Todo eso son puros teóricos. Yo intento hacer a graficarle en la cabeza a ustedes que dibujen el estómago y vayan ordenando más o menos. ¿Mm? Bueno, entonces, según la clasificación dijimos, ya japonés ese domingo, dijimos que la profundidad de invasión de uno en la clasificación de acuerdo a la morfología y después patrón de crecimiento y subtipo histológico. Según la profundidad de invasión, ¿sí? Según la profundidad de invasión, puede ser un carcinoma gástrico in situ. Ya saben lo que significa in situ, que está ahí nomás. Intraglandular se lo conocen. Puede ser un carcinoma gástrico incipiente o precoz que va invadiendo lentamente. Y luego tenemos la carcinoma gástrico avanzado, que ya invadió todo, inclusive ya puede hacer metástasis. Entonces, in situ, incipiente y avanzado es la clasificación según la profundidad. ¿Sí? Bueno, y luego dijimos la incipiente, ¿sí? Hablamos un poquitito de la clasificación y hablamos de lo que es incipiente o precoz. ¿Qué era el incipiente o precoz? Que es levemente que va avanzando y que está penetrando, vamos diciendo. Y nuevamente ese incipiente se clasifica nuevamente, ¿sí? Se clasifica nuevamente porque in situ ya su nombre ya lo dice, in situ, que es localizado, ahí nomás está, ¿sí? In situ. In situ. Incipiente ya va avanzando un poquitito. Entonces, carcinoma gástrico incipiente, ¿sí? Lo definimos como carcinoma gástrico invasivo, confinado a la mucosa y submucosa, quiere decir que va invadiendo ya la mucosa y submucosa, con o sin metástasis ganglionales regionales, con o sin metástasis. Según el tipo macroscópico y según la Sociedad de Investigación del Cáncer Gástrico, que es la JRSGC, ¿sí? Sociedad de Invasión del Cáncer Gástrico, puede ser de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Sí? El tipo 1 es prostruido o polipoide. ¿Mm? Vamos a ver después. Después tenemos el tipo 2, que es conocido como superficial, que el tipo 2 se clasifica otra vez en tipo 2A, que es elevado, el tipo 2B, que es plano, 2A elevado, el tipo B plano. Este ya es un poquito más así nomás, plano y deprimido un poquitito. Y el polipoide, su nombre ya lo dice, como pólipo. Y el tipo 3, que es excavado, así. Entonces, esa es la clasificación según la Sociedad de Investigación de Cáncer Gástrico. Tipo 1, 2 y 3. El I1 es protruido o polipoide. El tipo 2 es superficial, que a la vez nuevamente se clasifica en 2A, 2B, 2C. Y el tipo 3, que es excavado. Bueno, en la siguiente imagen, acá, para que puedan entender lo que recién estaba hablando con ustedes, tenemos el tipo 1, que es poliploide. Ya ven acá, ¿sí? El tipo 2, que es aplanado superficial, miren primeramente 1A, un poquitito elevado. El tipo 2B, plano. Y el tipo 3, deprimido, levemente deprimido. Y el tipo 3, ulcerado ya, miren, ulcerado. ¿Se entendió un poquitito de cómo es la clasificación según la Sociedad de Investigación del Cáncer Gástrico? C, D, F. La C, ¿qué tipo va a ser? ¿Tipo 1, 2 o 3? La C. La D, según la clasificación,
La D, dedo, ¿qué tipo va a ser? 1, 2, 3. 2A. Plano deprimido. 2A. Cuidado que para mí que va a ser 2B esa. Respondan 2 nomás. Pero es 2B. Plano. 2B. Y la F es tipo 1, 2, 3. Excelente. Están diferenciando. Se entiende un poquitito, ¿verdad? Ahora quiero el conocimiento de usted. En una imagen macroscópica. 1, 2, 3. Doctora Milena dice que es 1. ¿Quién se va con él o quién no? ¿Quién está en contra de ella? ¿O todos están de acuerdo? Es tipo 1. Excelente. Tipo 1. Esta es una imagen de arriba más o menos, pero se nota bastante bien que es polipoide. Excelente, doctor. Excelente. Y este, wow. Flavio dice tipo 2. Tipo 2, plano. Un poco de plano, un poco. Tipo 2, en mi opinión, el tipo 2, B. Un poco deprimido. Un poco deprimido. Ven acá, un poco deprimido. Entre 2B o 2C va a ser. Pero es tipo 2, eso es lo importante, tipo 2. ¿Entendió un poquitito según la clasificación, según la sociedad? La clasificación según la sociedad. Bueno, excelente. Y acá una imagen histológica de tipo 2. ¿Sí? Es de tipo 2. Tipo 2. ¿Por qué yo sé que es tipo 2? Por la lesión en la forma que se manifiesta. Miren la forma que se presentan. Esto, la glándula. Y no hay tanta pérdida. Si era tipo 3, va a haber mucha pérdida. ¿Sí? Y si era tipo... Sí tengo. Al final del PowerPoint más o menos hay el tipo 3. Lo voy a mostrarles. ¿Está bien? Sí tengo. Bueno. Entonces, el carcinoma gástrico incipiente, ¿sí? Localizado más frecuentemente en la curvatura menor, alrededor del ángulo de His, ¿sí? Hay una prevalencia del 80% son de tipo 2, ¿sí? Superficial o deprimido. Cerca de la mitad de los casos, los carcinomas gástricos es en Japón, que ustedes ya me dijeron súper bien por qué. En otros países, incluyendo el nuestro, su incidencia es muy baja, ¿sí? Paraguay, en el Brasil también creo que es así. Bueno, carcinoma gástrico avanzado, que es la clasificación, la tercera clasificación ya del carcinoma, ¿sí? Su definición son carcinoma gástrico invasivo, más allá de la submucosa, ya va a la muscular y todo, ¿sí? Tenemos los tipos macroscópicos o de Bormann, ¿sí? Que pueden ser tipo 1 polipoide, tipo 2 ulcerado, tipo 3 úlcero infiltrante y tipo 4 que se le conoce como linitiplástica. La linitiplástica es más o menos ahí, ya dice ahí abajo, es como si fuera que la lesión, vamos a decirle, es tipo cuero duro, bien excavado, de color de vino, como dice ahí. ¿Sí? Entonces la linititis plástica, como su nombre lo dice, plástica, de plástico, ¿sí? Región amplia de la pared gástrico o del estómago, casi acapara todo el estómago, ¿sí? Se encuentra estrechamente infiltrado por la lesión maligna para crear una configuración en bota de cuero o de vino, ¿sí? En bota de cuero le dice porque la tendencia es duro, excavado,
y de color vino. Vamos a ver la imagen y ahí le van a dar la razón por qué se lo llama de bota de cuero. Entonces, esa es la tercera clasificación. No se olviden que nosotros dijimos, ¿sí?, que según la Sociedad de Investigación de Cáncer, lo clasificaba en tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿verdad? Y según la profundidad de invasión, podría ser in situ, que nosotros ya lo dijimos, in situ, que se queda solamente ahí, carcinoma gástrico incipiente o precoz. La incipiente, según la sociedad, la incipiente se clasificaba dijimos, en 3 tipos. Uno que es prostruido polipoide, que es, ya vimos, el tipo 2 superficial y el tipo 3 excavado. Y la 2 nuevamente tiene sus clasificaciones. Y el otro, según la clasificación según su profundidad, ¿verdad? Y el último que vamos a empezar a hablar ahora, es el carcinoma gástrico avanzado, que pasa ya la submucosa, ya avanza la submucosa. Y se clasifica, como dijimos, según los tipos macroscópicos, según Borman, ¿sí? Tipo 1, polipoide, tipo 2, ulcerado, tipo 3, úlcero infiltrante, ¿sí? Y tipo 4, que se conoce como linitis plástica, ¿sí? O también se le puede decir bota de cuero o de vino, que es rígida y gruesa. Y vamos a ir viendo, ¿sí? Vamos a ir viendo una imagen que nos va a ir mostrando eso. Miren acá, el tipo 1 ya avanza, ya llega a la muscular. No se olviden que pasa la mucosa y la submucosa. Polipoide, ¿sí? Ulcerativo, el tipo 2. El tipo 3, que es infiltrante o ulcerativo, también miren cómo se va diseminando. Y el tipo 4, de difuso infiltrante o conocido también, como también es conocido, dijimos, el tipo 4, linitis plástica, ¿sí? Linitis plástica o también bota de cuero o de vino. ¿Se recuerdan ustedes ese anterior? ¿Por qué de vino? Uno por el color mismo y el otro se recuerda anteriormente que se tomaba el vino, se cargaba en bolsa de cuero, en las patas de cabra o en la piel de la cabra, del cuero de la cabra o de la oveja se hacía para que uno podía tomar vino anteriormente, y por eso también se le dice de vino. ¿Se entiende el por qué se le dice el de vino, bota de cuero o de vino? Vamos viendo y miren la diseminación total que acapara casi todo el estómago. Y nuevamente acá, ¿sí? Carcinoma gástrico avanzado, exótico, linitis plástica. La linitis plástica de tipo 1, tipo 2, tipo 3. 4. 1, 2, 3 o 4. 4. Y acá ulcerada excavada. Lo que les quiero mostrar es cómo acapara hasta por decir, la mucosa, submucosa y la muscular. Entonces ya la avanzada acapara ya la muscular. Si la incipiente llega hasta acá llega. Sin embargo, la avanzada ya llega hasta la muscular. Esa es la diferencia. Y miren un poco lo que es la linitis plástica, la clasificación tipo 4. Bueno. Y acá, para que puedan ver un poquitito, una imagen. Este va a ser tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4. 1. 1, excelente. Miren acá. 2, 3, 4. Este también nosotros podemos clasificar según la Sociedad Investigadora de Cáncer de... Excelente, doctor Johnny. Se puede entre 2 a 3, se puede clasificar. Doctora Milena era que me preguntó por la imagen, ¿verdad? Esta es una imagen también que se puede, tipo 3, se puede también, según la clasificación de la sociedad. ¿Se recuerdan que en el incipiente, según la sociedad, solo que en el incipiente no pasa la mucosa, ¿sí? No pasa la mucosa. Este es el tipo 3 ulcerada. Y sin embargo,
En el avanzado, la clasificación del avanzado ya pasa a la mucosa. Entonces, eso nomás es la diferencia, ¿sí? Puede ser esta imagen puede ser según Volkmann, puede ser ulcerado o ulcerado infiltrante, ¿sí? Tenemos que mirar, mirando esta imagen macroscópica es muy difícil de diferenciar, ¿verdad? Un ulcerado macroscópico. Pero yo le digo que va a ser tipo 2, ¿sí? Ulcerado, que no está infiltrando todavía, porque después le voy a mostrar otra imagen y ahí van a cambiar de opinión. Sí, miren cómo ya acá infiltrado, ¿sí? Entonces, ¿qué clasificación va a ser? Según usted. Sí va a ser tipo 3. ¿Se entendió? Sí va a ser tipo 3. Y la anterior es tipo 2. La anterior es tipo 2. Miren. ¿Se entendió un poquitito? Parece localizado, pero ya infiltró hasta la muscular. Y sin embargo, esta imagen, la siguiente, perdón, ahí ya no vamos al otro. Esta imagen ya es un poquitito más infiltrativo, tipo 3. Y acá ya nos vamos a linitis. Linitis plástica. Ya acapara ya casi todo el estómago. Y miren, ya va acaparando casi el tipo 4. Miren acá, todo acá ya lo dice adenoma gástrico infiltrante difuso, acapara todo el estómago, ¿sí? Y esto es duro en forma de bota de cuero duro o de vinois. Entonces, linitis plástica. Linitis plástica. Linitis plástica. Y la siguiente imagen, más todavía, con su nombre y apellido. ¿Se entiende un poquitito? Tiene la forma de bota o de vinois. Entonces la diferencia entre la clasificación de Volkmann y la de la sociedad que estudian los cánceres gástricos de incipiente es que el tipo 3, la ulcerosa de incipiente, llega hasta la submucosa. Y el tipo 2 de Bowman, ¿sí? En carcinomas avanzados, ya llega a la muscular. ¿Se entendió? Esa es la diferencia. Ya llega a la muscular. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se está entendiendo hasta ahí, doctores? 10 minutitos ya termino la clase. Por eso no le doy receso. ¿Está bien? Bueno. Y acá nuevamente, estadio 4, ¿sí? De Bormann, como estábamos diciendo. ¿Cómo verá que se llama si yo le pongo esta imagen del examen parcial? Porque el examen parcial va a ser netamente imagen nada más. Yo le voy a poner la opción y la imagen y ustedes van a responder. Pero imágenes de todos los PowerPoint nada más. Cero estrés. Imágenes que ustedes tienen acá. Entonces, de Bormann va a ser linitis plástica en forma de una bota o un saco de vino, como una forma de decir. Es duro, esto es duro como cuero, les cuento que es duro como cuero, porque yo tuve la oportunidad de palpar la anatomía patológica macroscópica que nosotros teníamos. Tiene que no tenemos más clases, porque yo tenía proyectos para mostrarles esta cosa, porque esto palpando, viendo, se aprende. Bueno, continuamos entonces un poquitito. Bueno, y luego tenemos otra vez los carcinomas avanzados, como ya estuvimos hablando, ¿sí? La más frecuente en el antro gástrico y sobre la curvatura menor, ya dijimos que el 40% en la curvatura menor y en menor cantidad 12% en la curvatura mayor, pero cuando hay en curvatura mayor es más propenso que sea maligno, dijimos. La prevalencia, la mayoría son de tipo 3. ¿Cuál era el tipo 3?
La ulcerosa diseminado infiltrativo, excelente. Y contribuye la forma más frecuente en nuestro país. El tipo 3 es la más frecuente en el Paraguay. Más frecuente. Son pocos los casos, pero los casos que hay es el más frecuente en el Paraguay. El úlcero infiltrante. Bueno, después tenemos la diseminación o metástasis, la diseminación y metástasis, ¿sí? Cuando se va esparciendo más, ¿sí? Atiendan bien, la diseminación y la metástasis es una forma de nosotros poder hacer diagnóstico, ¿sí? Una forma de hacer diagnóstico en la clínica, ¿sí? Entonces, primeramente tenemos los carcinomas gástricos que producen metástasis con frecuencia en el ganglio centinela supraclavicular. Entonces, la diseminación o metástasis del cáncer, el carcinoma gástrico, produce metástasis con frecuencia en el ganglio centinela supraclavicular, que se llama glándula de Virchow, ¿sí? Ganglio de Virchow. O la metástasis se le conoce también como Virchow, porque Virchow fue el que descubrió. Entonces, como primera manifestación clínica, tenemos entonces metástasis en el ganglio centinela supraclavicular, es de Virchow, ¿sí? El nódulo de Virchow también tiene otro nombre, se le conoce como Troisier, ¿sí? Nódulo de Troisier, ¿sí? El nódulo de Virchow también se conoce como el nódulo de Troisier, que como ya dijimos es un ganglio linfático situado en la fosa supraclavicular izquierda, ¿sí? Supraclavicular izquierda, en el área por encima de la clavícula izquierda, y también recibe el drenaje de los vasos linfáticos de la cavidad abdominal. Entonces, la primera manifestación clínica en la diseminación metástasis tenemos el nódulo de Virchow. El otro es que puede producir metástasis en la región periumbilical, ¿sí? El otro es metástasis en la región periumbilical, que puede formar un nódulo subcutáneo, que es conocido como nódulo de la hermana de Mary Joseph, ¿sí? Es conocido como el nódulo de la hermana de Mary Joseph, ¿sí? Entonces, esa es otra manifestación clínica que se presenta. El nódulo de la hermana de Mary Joseph. Entonces, son manifestaciones clínicas que nosotros encontramos, que nosotros vamos a ver cuando el paciente viene a consultar. Estos ya son súper avanzados, como ya dice, ¿verdad? El nódulo de la hermana de Mary Joseph, o conocido como José o María, o como Sister Joseph, hermana de Joseph, es una masa profunda en la subcutis, generalmente en la región umbilical, en la cicatriz umbilical, ¿sí? Ahí se presenta, que se asocia con metástasis de cáncer intraabdominal, como ya dijimos, generalmente también puede ser de origen ovárico, gástrico, como ya acá lo tenemos, ¿sí? Carcinoma gástrico, pancreático o colon rectal también. Es el único caso de un epónimo que lleva el nombre de una enfermera, ¿sí? Enfermera era Mary Joseph. Y el otro tumor es de, ¿cómo se produce? Tumor de Creutzfeldt, ¿sí? Tumor de Creutzfeldt. El tumor de Creutzfeldt, ¿sí? Clásicamente se refiere a una metástasis en el ovario, ¿verdad? De cualquier neoplasia de la célula de anillo de sello, ¿se recuerdan? ¿Sí? De anillo de sello. O también el carcinoma gástrico, cuando hablamos carcinoma gástrico difuso, que es la linitis plástica, que el tipo 4, que solía ser más común, pero únicamente ha habido aumento en el origen de la mama. No se sabe precisamente dónde el tumor, pero generalmente se presentan tumores en el ovario o también se puede presentar
tumores en las mamas, pero más propenso en el ovario, más complicación en el ovario. Entonces, estos son los 3 tipos de complicaciones en la clínica que encontramos. Entonces, tumor, nódulo de Virchow, ¿sí? Nódulo de la hermana de Marie-Joseph y tumor de Krunker, ¿sí? Como dice acá, aunque infrecuente, el adenocarcinoma metastásico en el ovario, desde los tumores del estómago, mama, páncreas, inclusive vesícula biliar, es tan distinto que se conoce como tumor de Krunkenberg, ¿sí? Krunkenberg. Ahí tengo algunas imágenes que les voy a ir mostrando para que puedan memorizar, ¿sí? Y después tenemos el tipo difuso, ¿verdad? Que ya dijimos, que la clasificación tipo difuso, invasión predominantemente linfática, extensión intramural, lateral, diseminación por extensión directa, órganos adyacentes, epiplom, peritoneo, ovario. Y la diseminación o metástasis del tipo intestinal, ¿sí? Invasión predominantemente vascular, la diferencia. El intestinal es vascular y el difuso es linfática. Pregunta de examen, ¿sí? La intestinal produce metástasis a hígado, pulmón y hueso y diseminación peritoneal infrecuente. Infrecuente. Peritoneal, infrecuente. Y el difuso es más de predominio peritoneal. Esa es la diferencia mayor ya luego entre el tipo difuso e intestinal. Bueno, y como le dije, le voy a ir mostrando un poquitito la imagen. Ya voy terminando, doctores. Miren acá. Este va a ser, ¿qué dijimos? ¿Nódulo de qué? El nódulo o el ganglio de Virchow, en la región supraclavicular de Virchow. Y en la región, casi específicamente en la región umbilical, va a ser ganglio de la hermana de María José o nódulo de la hermana María José. ¿Sí? Entonces, estos van a indicar metástasis de carcinoma gástrico, o puede ser de otros, pero generalmente gástrico. El de la nódulo de la hermana de María José puede ser más de otro, pero puede ser también de gástrico. Acá, miren, imaginen que le lleguen uno así. ¿Qué va a hacer esa? Si le pongo esa imagen y metástasis de carcinoma de gástrico, va a ser de análisis de la hermana de José María, ¿verdad? De Virchow, ¿sí? De Virchow. Para que vean, para que tengan una idea. Sí, por eso le puse bien grande, busqué una imagen bien grande. Miren este. De José María, la hermana, nódulo de la hermana de José María. Bueno. Manifestaciones clínicas. Tenemos 2 tipos de manifestaciones clínicas. Tipo 1 y tipo 2. ¿Sí? Tipo 1 y tipo 2. La manifestación es clínica tipo 1, ¿sí? La que está empezando recién, ya el carcinoma maligno, ¿sí? Evolución silente, quiere decir calladito, va, ¿sí? Enfermedad ulcerosa gástrica, que son pacientes previamente sanos con desarrollo de enfermedades ulcerosas. Pacientes con enfermedad ulcerosa con empeoramiento del sistema. Pérdida de peso, anorexia, ¿sí? Hemorragia, obstrucción, vómito. Signos de diseminación. ¿Cuáles son los signos? En la CT, ¿sí? Y generalmente metástasis, ¿verdad? Fallo hepático, virilización, tumor de Krunkenberg y dolores óseos, ¿sí?
tumores de Krumkenberg. Krumkenberg generalmente da metástasis, dijimos tumoración en el ovario, en la mama, ¿sí? O en el propio lugar en el caso de los varones. Eso me olvidé, no le mencioné. Y la manifestación es clínica tipo 2, ya más avanzado, ¿sí? Tenemos cáncer superficial, generalmente el 80% es asintomático, 10% hay dolor epigástrico, 8% náusea o vómito, 7% anorexia, plenitud precoz y hemorragia 4%. Y cáncer avanzado, 60% pérdida de peso, dolor epigástrico el 50%, anemia el 38% de los casos, anorexia 35%, náusea o vómito 30%, disfagia 10% y asintomático ya 5%. Cuando está avanzado ya se manifiesta rápidamente, se manifiesta ya clínicamente. ¿Cuál podría ser la causa de la muerte, ¿sí?, de estos pacientes? Recurrencia local que se va empeorando, diseminación peritoneal que va a producir una metástasis, ¿sí?, local, y la diseminación peritoneal ya lo dice todo, que es metástasis local que se va en la neoplasia o el cáncer, se va a diseminar todo el epiplón, todo el intestino delgado, el estómago, el intestino grueso, toda esa parte, y metástasis hepática. Estas son las causas de la muerte por el empeoramiento de ese cuadro. Los factores pronósticos, ¿sí? Los factores pronósticos. Según el estadio patológico del TNM, ¿se recuerdan ustedes del TNM? ¿Qué significa TNM? Tumor, ganglio y metástasis, ¿sí? Era una clasificación que utilizábamos. Y solamente un cáncer de un órgano lo que no se utilizaba esa. Bueno, entonces, factores pronósticos, estadio patológico del TNM, profundidad de invasión, tamaño tumoral, metástasis ganglionares, metástasis a distancia y márgenes quirúrgicos. Tipo histológico y el estado general del paciente y sobre todo la edad. Su evolución con tratamiento, carcinoma incipiente, ¿se recuerda la incipiente que llegaba solamente hasta la submucosa? El 95, el 91, el 97% de los casos le sobrevivía a los 5 años, hasta los 5 años con tratamiento. ¿Sí? Hasta los 5 años, 91, 97% de los casos. Y el carcinoma avanzado, el 10% nada más de los sobrevivía a los 5 años. Y cuando es avanzado es de muy peor pronóstico. Es muy peor pronóstico. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entendió un poquitito? Excelente, doctores. Están haciendo ya su trabajo. No se olviden de hacer su trabajo semanal. Todavía no alzó el doctor. Voy a pasarle en el grupo de ustedes. Ahora mismo lo voy a pasar en el grupo de ustedes, ¿sí? Lo que ya desarrollamos hasta la fecha. En ese grupo que estamos de WhatsApp. Qué pena, porque yo ya pasé todos los materiales hasta semana 4. Ya pasé todos los materiales, todos los trabajos prácticos para que no se encimen de ustedes. Voy a insistir un poquitito más, ¿está bien? Pero ahora mismo, ahora mismo voy a alzar. Bueno, ¿algunas preguntas hasta acá? ¿Se quedó clarito? Excelente, entonces. Que pasen bien.
Sí, que pasen un buen fin de semana y ojalá que Brasil gane mañana de Venezuela. Y que Paraguay gane hoy de Argentina, ¿verdad? Bueno, doctores, un fuerte abrazo y a cuidarse, a cuidarse. Saludos, saludos, saludos. Ahora le paso el material entonces de todo lo que ya desarrollamos, ¿está bien? Chao, chao, doctores. You are currently the only person in this conference.